Bienvenidos a SP Network, el podcast más importante del sector automotor en Colombia. Me acompaña José Klopatowski en este espacio en el que hablaremos de todos los temas que competen al automóvil, a la industria, en fin, a este mundo que es muy grande. Hoy con un capítulo muy especial, José, de un tema que quizás la gente compra, usamos, pero no entendemos estrictamente qué se trata. Y son los tipos de motores y sus configuraciones. Hay motores en línea, de 3 cilindros, en 4, hay motores de 16 cilindros, en W. Entonces, poderle explicar a la gente esto, pues me parece clave para que entiendan un poco más qué deben tener en cuenta al momento de comprar su carro y qué implicaciones tiene esto en el desempeño de su vehículo. Pero no sin antes recordarles a ustedes todas nuestras redes. Tenemos SP Network, está en Spotify, en Apple, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Nos pueden seguir ahí para toda la información. Es SPD-network. Ahí nos pueden ver, pueden seguir todo lo que estamos haciendo y enterarse con el mejor contenido de la industria y del sector automotor, José. Bien, un placer encontrarlos de nuevo. Yo creo que el tema hoy es muy interesante porque tiene varias facetas, ¿sí? Correcto. Por un lado, hay los tipos de motor por su funcionamiento, ¿sí? Eléctricos, por supuesto, pues que no son el cuento de hoy, pero hay motores de combustión diésel, hay motores Wankel, hay motores tradicionales del sistema Otto, bueno, hay otros que han salido ahora, como los de Toyota, que tienen otro tipo de combustión, pero en realidad eso es un capítulo y otro es la forma de los motores, ¿sí? Y las ventajas de que tengan X configuración, la cantidad de cilindros, el performance, el peso, etcétera. Y en eso sí que hay variedades. Hay en línea, hay en B, hay planos, hay boxer, hay radiales, como los de los aviones antiguos, hay en W, hay en H. Es decir, pistones los han puesto en mil cantidad de formas, ¿sí? Pero no todos son igualmente eficientes o eficientes no solamente en el rendimiento, sino en la producción, que no son muy complejos de ubicar, etcétera. Y yo creo que vale la pena movernos con esto, ya que, digamos, en los últimos 3 o 4 años han llegado motores que para la gente les rasca un poquito la decisión, en el sentido de que le dicen 3 cilindros, 1000 centímetros, turbo, ¿sí? Para ponerse en un carro que antes se movía con un V6 o con un V8, sí, no les dan las cuentas. Yo creo que ese es el tema de hoy que me parece interesante para irlo desarrollando. Y empecemos por los tipos de combustión, ¿no? Correcto. Tenemos combustión interna, diésel o gasolina, o Wankel, digamos. El Wankel, pues, es un motor que es un corazón, no tiene pistones como estos que vemos acá, no tiene estos sistemas, gira dentro de una media luna, digamos, más que media luna, es un corazón raro, y el rotor va sellando y abriendo toberas de admisión y escape. Aquí le hago una pregunta, José, porque cuando vamos a hablar de ese motor, y ahí va a ser un tema muy específico que va abriendo y cerrando, estamos hablando qué es un motor de 4 tiempos y cuáles son los ciclos que se cumplen. ¿En este motor es igual? Sí, claro. 4 tiempos es: yo tengo que entrar aire y a ese aire le tengo que agregar La mezcla. la gasolina o el Correcto. ACPM o el combustible, el gas o lo que sea, Así es. en algún momento de la admisión, ¿sí? Se lo puedo poner cuando ya viene desde el múltiple, desde atrás. Otro se lo puedo poner directamente en la cámara, pero en todo caso el ciclo de admisión hay que llenar el motor. Así es, correcto. Luego el pistón comienza a subir y comprime esa mezcla, que es la fase de compresión que llamamos, ¿sí? Entonces la famosa relación de compresión, de cuánto se reducen los volúmenes, etc. Correcto. Y cuando llega al punto máximo, con ciertas diferencias de grados por la chispa y tal, viene la combustión, que es que salta una chispa aquí y el pistón baja con tremenda fuerza, haciendo el ciclo de trabajo. Y esa chispa puede ser con la bujía o puede ser por puro calentamiento del combustible, como es el caso de los diésel. De los diésel, correcto. Y después el pistón se devuelve y se abre una válvula por la cual salen los gases de escape. Eso sí es común. Entonces, por ejemplo, los motores de 2 tiempos, pues hacen la misma fase, pero lo hacen en un solo giro. Esto lo hacen 2. 1, ¿sí? 2, en 4 tiempos. En los otros, en 2 tiempos, hace que cuando el pistón baja, es decir, se llena por el cárter, como en las motos, ¿sí? La mezcla llega al cárter, el pistón baja, la comprime y por unas toberas laterales sube, ¿sí? Y inmediatamente hay combustión. O sea que cada vez que el pistón sube hay combustión. Por eso los motores de 2 tiempos hacen tanto ruido, porque la combustión es mucho más constante, es decir, es una vez más que el de 4 tiempos. Entonces, ese motor pues, es muy eficiente en pequeños tamaños, pero es muy complicado porque como la mezcla con gasolina entra al cárter, y ahí está el cigüeñal dando vueltas, ¿sí?
la lubricación. Es muy delicada. Claro, porque la gasolina va contra el aceite. Entonces, la única forma de que eso funcione es que el aceite vaya mezclado en la gasolina para que lubrique todas las partes del cigüeñal. Es un motor muy contaminante Claro. porque tiene el aceite. Y segundo, pues produce una cantidad de gases porque cada vez que sube hay combustión. Igualmente es eficiente, ¿sí? Usted coge una guañadora, una maquinita así de grande, y tiene un caballo, medio caballo, y hace un jugo de trabajo, mientras que si fuera 4 tiempos necesita válvulas, ejes de leva, resortes y una cantidad de elementos. Y pues los motores de 2 tiempos funcionaron muchísimo, ¿sí? Muchísimo, y pues aquí corrimos. Y no hasta hace mucho realmente fueron prohibidos por la ley, porque hasta hace poco se podían vender motos, estamos hablando de 2008, puede ser, Sí, 2010, sí. por ahí. Bueno, estamos hablando de motores pequeñitos, Sí, de acuerdo. pero es que los suben automóviles, ¿no? Usted corrió en ese tipo de Claro, carros con esos motores. motores de los Warburg, los DKW y los Saab suecos, que eran muy famosos, y eso rendía una barbaridad, porque, claro, tenía 1000 centímetros en la época el Warburg y hacía 50 ¿Y por caballos. qué subían tanto de revoluciones, José? Porque eran motores que andaban en un régimen entre 11.000, 9.000, era más fácil que trabajaran en ese régimen. Primero porque van montados en balineras, Ok. porque la única forma de lubricar el cigüeñal es en balineras, que no hay presión de aceite. Ah, correcto, No hay, claro. no hay un sistema de presión de aceite. Saab lo puso después, pero eso era ya en sus últimos años, pero no hay presión de aceite. Entonces el motor va en balinera, ¿sí? Entonces es mucho más fácil de girarlo, ¿sí? Y como en cada ciclo hay una combustión, pues lo impulsa cada vez más, ¿no? Y giran muy, muy, muy rápido. Pero entonces tiene ciertos problemas. Por ejemplo, un motor de 2 tiempos de esos, y aquí lo vemos, por ejemplo, en las motos y en todas las cosas pequeñitas, la expulsión de los gases, ¿sí? Necesita succión, ¿sí? Entonces vienen las pipas que se les ponen a los motores de 2 tiempos para que el sistema de escape, toda la tobera de escape, tenga una succión para desocupar correctamente El motor, el motor, pero eso claro. no se da bien, por eso la cantidad de humo que suelen echar, aparte del aceite Que están quemando, que de va acuerdo. mal. Sí, porque el aceite se lo echan a ojo, no es las 4 gotas o las 6 cucharadas o el medio Las dos tarro. tapitas de sí, de Eso paran acuerdo. ahí y eso. Cuando llegaron los Barbour en los años 60 a Colombia y los DKW, que eran mucho más finos, pues, sí, porque el Barbour era como un robo de la tecnología de Alemania Occidental, de Auto Unión, de hoy Audi, que lo hacían en Alemania Oriental. Esos carros eran muy ordinarios, pero caminaban, ¿sí? Había un momento en que vendían el ESOMIX. Y eso, ya venía la mezcla en Ya el venían surtidor. mezclados, sí, porque hubo muchos carros de esos que fueron muy populares porque los cambiaban por café y por carne, que eran muy baratos, no había importación de otros vehículos, entonces todo el mundo compró eso. Y al comienzo llegaron automóviles completos. Y después, por reglamentación del gobierno, ese tipo de trueques y de canjes había que hacerlos para vehículos, digamos, utilitarios. Entonces aparecen los camperos, pero todos con carpa, porque era supuestamente para trabajar, ¿sí? Y aparecen los Barbour que se lograron meter y los cortaron, ¿sí? Una pick-up. La pick-up que era como chasis y los pasaban como utilitarios. Pero sobre esos chasis se hicieron camionetas que pesaban toneladas y a pesar de eso se movían porque el motorcito era bastante eficiente y corríamos muy bien y el carro era bastante estable. Pero bueno, ese motor pasó de moda y nunca funcionó. El 2 tiempos lo hay en diésel, también la misma versión. Muy raro, motores muy grandes, diésel 2 tiempos. Y eso pues fue descontinuado ya por normas de contaminación, trayéndolo a los motores pequeñitos, que no sé ahora por qué abundan entre estos ciclomotores y todo eso que pues en teoría están prohibidos. Correcto. Pero en un tamaño, en un motor de esos no se puede hacer algo mejor que en 2 tiempos. Yo me vuelvo un poco a la historia y sé que hay un carro, estamos acostumbrados por industria, usted me responde al motor de 4 cilindros en línea. Ya se ha puesto transversal o sí, la disposición que tenga el carro, pero digamos que el marco general de la industria está montado casi todo en 4 cilindros en línea. ¿Hay alguna razón? ¿Es por costos de producción? ¿Es por el espacio que ocupa? ¿Por la eficiencia del motor? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a esa configuración? No, pues, haga un poquito de historia. Digamos que en el comienzo, ¿sí? Los motores eran como resultara de uno, de dos, de seis o de cuatro, ¿sí? Porque eran totalmente primarios, era un invento de cada casa. Ajá. Pero digamos que durante la Primera Guerra Mundial se desarrolla mucho el motor en línea para los aviones. Y muchas de las fábricas de carros fueron combinadas a hacer motores para los Para aviones, poder atender la guerra, correcto. para la guerra. Y entonces el motor en línea, pues era fácil de cuadrar, ¿sí? Y pues tenía 8 en línea, generalmente 8 cilindros en línea uno detrás del otro, pero es un motor muy, muy ineficiente, muy complicado, ya veremos por qué. Y después
como eso era un mueble así de largo, ¿sí? O más, de un hierro pesadísimo y todo eso. Entonces viene el motor radial que comprimen todos los cilindros, ¿sí? Es un motor lindo Es que una sale estrella bonito. que es un motor divino, ¿sí? Entonces traen todo aquí adelante y ahí como cosa anecdótica, ¿sí? Más que el motor, ¿sí? Uno de los mecanismos más interesantes que se hizo en la guerra fueron las ametralladoras sincronizadas. Claro, que le pegara con las hélices. Pues, si no, Sí, que podían disparar claro. por el hueco que dejaban las hélices. Eso fue muy interesante, porque pues me permitió, porque el tipo con las ametralladoras en las alas no veía muy bien. En cambio, la nariz del avión sí era pues una mira perfecta para poder atacar a los otros. Y bueno, y ahí se comienzan a venir motores muy grandes. ¿Por qué? Porque los carros eran muy pesados. Eran sumamente grandes, muy pesados, y necesitaban, pues en ese momento el recurso era la cilindrada. Y en todas esas épocas, digamos, del 20 al 50 y más, la gasolina era muy mala. Y los motores, pues un motor profesional tenía 9,5 a 1 de compresión. Bastante alto. Sí, pero para esa gasolina de los entonces. Pero pues para lo de hoy no es nada. Sí, hoy tenemos motores como este que caminan con 13,5 a 1 de compresión con Constantemente en gasolina corriente. corriente. Claro, Sí. sí, es que es otra cosa. Entonces comienzan a tener motores muy grandes, muy pesados, ¿sí? Derivados muchos de la aviación, porque los carros eran muy grandes y muy pesados también. ¿Sí? Eran muy materiales muy costosos, carrocerías totalmente ineficaces, altísimos, ¿sí? La refrigeración era un complique, radiadores gigantescos adelante. Y entonces todo eso comienza, digamos, a reducirse también con la guerra. Y vemos que en Europa, por ejemplo, claro que hay motores de todos los tipos, de todos los tiempos, pero vemos que en Europa, por ejemplo, después de la guerra, todos los motores son chiquitos, que no había ni gasolina, ni plata, ni material, ni nada, ¿sí? Y en cambio en Estados Unidos surgen todos los V8, ¿sí? Claro. Todos los V8 y todo eso, que eran muy malos. Por ejemplo, un motor esos de Ford V8 de la época que tenía la culata plana, es decir, que las válvulas iban en el bloque y todo eso, que llamaban el 100 tornillos o 1000 tornillos, una cosa así. Eso tenía 90 caballos. Y era un inodoro portátil, eso tragaba cuatro Sí, manos no, gasolina. y sonaba y todo eso, pero era mucho mejor que el Chevrolet. Y ahí viene como, digamos que una compactación del diseño, ¿sí? Mientras los otros vendían 8 en línea, los Buick, B12 de los Lincoln, ¿sí? Todo eso, eh, aparece Ford con el V8, que era la mitad de largo, mucho más liviano, ¿sí? Y mucho más eficiente que los otros motores y comienza a hacer una revolución que viene poco a poco desbancando los motores en línea grandes. Y digamos, pues me salto muchas cosas, pero llega el contraste. Por ejemplo, Volkswagen vendía el Beetle con un motorcito de 4 cilindros plano, ¿sí? Opuestos, claro. Que después se volvió Porsche. Bueno, era el mismo origen, era el mismo diseñador. Y yo creo que hay un carro que sí hace una revolución muy importante, que es el Mini. Que integra todo, Porque motor el y Mini no caja. solamente es 4 cilindros, porque le piden al señor Isigonis, que era el diseñador, que haga un carro con lo que había. Y lo que había era todo el material viejo de la guerra, sino motores del tipo A, de British Leyland y eso. Pero él cogió el motor y dijo, bueno, la única forma, y le pidieron un carro grande pero chiquito, que era la complicación, ¿sí? Claro. Y entonces dijo, pues voy a poner motor transversal, que atraviesa el motor, ¿sí? Y dice, bueno, ¿y ahora qué hago con la caja? Pues entonces metió la caja debajo del motor, cosa que pues fue revolucionaria en su momento, pero no es muy buena, porque la caja usa el mismo aceite del Aceite. motor y se daña todo. Pero de todas maneras, el mueble estaba adelante y el Mini tiene una trompa bastante alta proporcionalmente, porque es caja más motor, ¿sí? Y Sigonis hace ese carro, y yo creo que ahí viene la transformación arquitectónica de los vehículos hacia el 4 cilindros transversal adelante, que tiene ventajas, da más espacio, piso plano, porque como lo conectó a las ruedas de adelante, puso la tracción, y piso plano, y para el Mini, pues dejó la cabina desocupada. Entonces hizo una cabina gigantesca, lo que pudo pasar muchos años después con el Twingo. Tenía gran espacio interior. Y fuera de eso, pues Isigonis dijo, lo que más ocupa espacio dentro de la cabina son los pasos de los guardabarros Correcto. para las ruedas. Entonces se fue donde un amigo en Dunlop y hicieron unas llantas para Ring 10 chiquiticas, ¿eh? Que eran un desastre al comienzo porque pues, no duraban ni nada, porque giraban una cantidad, ¿sí? Para hacer X cantidad de distancia, una llanta de esta altura, pues hace menos giros que la chiquitica. Entonces se gastaba muy Claro. rápido y tal.
Pero ahí viene la revolución arquitectónica del Mini y yo creo que ahí empieza el 4 cilindros transversal, que es el que tenemos hoy. Y ya entrando, porque nos toca irnos a este momento, sí, y ya la historia nos dio a pie para estar en este escenario, es el motor que manda, digamos, hoy el mercado en esa configuración, como usted lo menciona, pero estamos viendo también que llegan 3 cilindros, José, que usted lo mencionaba al principio, pero antes de pasar a esa respuesta, recordarles SPD, raya baja network, en Spotify, en Apple, nos pueden ver en YouTube, en nuestras redes, en TikTok, en Instagram, síganos porque no se pueden perder todo el contenido. Entonces le preguntaba a José, ¿estamos llegando a una era en que vamos a ver otro motor revolucionario en términos de tamaño, de configuración o demás? ¿O esto es lo que ya está marcando la parada en la industria a futuro? Digamos que el 3 cilindros sí, tiene muchas ventajas técnicas eh, con respecto al de 4. El de 4, por ejemplo, vibra mucho. Es un motor de altas vibraciones, complicado de mantener. ¿El de 4 o el de El 3? de 4 Que cilindros. un motor más carrasposo, el de 3, ¿no? Diría uno toda la vida. Es que el de 3 es medio 6, que es el más estable de todos. Pero entonces el de 4 cilindros es un motor que tiene vibraciones inherentes siempre y es más complicado de domesticar desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? Pero bueno, lo tienen, ¿sí? Porque el tiempo de encendido y todo eso no es tan simétrico, ¿sí? 1, 3, 4, 2, como disparan los cilindros, 1, 2, 4, 3. Tiene sus complicaciones, ¿sí? Que se borran en el V8. Cuando son dos de 4 pegados aquí en B, ¿sí? Ese problema de vibración y tal. El balance del motor es correcto. El balance del motor es correcto. Después viene, digamos, los 6 cilindros. 6 cilindros es el más homogéneo de todos, ¿sí? ¿En línea o en B? En línea. En línea. Y usted lo oye. Motor 6 en línea suena espectacular. Divino, sí, eso sí, no hay Eso, ruido. no hay cosa mejor de eso. Y entonces, del 6 saltan al 12, que son dos 6. ¿Sí? El P12, que pues es lo más tradicional que hubo y lo siguen añorando. Pero después descubren que tal vez era mucho mejor B10. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la cantidad de pistones? Porque, digamos, para una cilindrada X, ¿sí? Yo logro la cilindrada con el tamaño del pistón, o sea, con su diámetro, Sí, y con lo que recorre, ¿sí? correcto. Entonces yo puedo poner el pistón mucho más grande y recorrer muy poquito para que haya altas revoluciones, le llamaban los motores supercuadrados. Inclusive era más grande el pistón que la carrera, ¿sí? En un momento dado, esta vaina giraba mucho más rápido, ¿sí? Que el motor de carrera larga, ¿sí? Tradicional. Entonces eso fue cambiando. Pero entonces uno tiene que ver, por ejemplo, si tengo 1000 centímetros en 4 cilindros, por decir algo, ¿sí? Claro, ¿qué tamaño de pistones va a tener? Cada uno de 250 centímetros. Correcto. Si lo tengo de 3, cada uno va a tener 333 centímetros, bueno, más o menos, 331, bueno, en fin, pero sí, para dar Para redondear. los 1000 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? El motor de 3 puede tener los componentes un poquito más pesados. Van a ser más pesados, porque los pistones son más grandes. Pero el área sobre la cual se va a producir la combustión es más grande. Más eficiente. Es más grande, entonces va a empujar más duro, ¿sí? Claro. Y los recorridos de las bielas también tienen que ser más largos. O sea, lo que baja y sube el pistón también tiene que ser más largo para dar la cilindrada. Entonces, mientras más larga la biela, ¿sí? Aquí podemos comparar, por ejemplo, ¿sí? Mientras más larga la biela, ¿sí? Más brazo de palanca tiene contra el cigüeñal al bajar, más empuja, ¿sí? Sí. Entonces estamos llegando a motores que tienen mucho más torque, ¿sí? Miren la diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando hoy la industria? ¿Sí? De que el motor arranque muy bien, tenga muy buena fuerza para salir y así baja el consumo. Entonces llegamos al 3 cilindros, que por un lado, pues tiene estas ventajas y por otro lado es más chiquito, más compacto y sí tiene la tendencia a vibrar, ¿sí? Es áspero. El que ha tenido un sprint se acuerda que el motor es carrasposo, pero les han puesto ejes contrarrotantes y un poco de sistemas que obvian eso. Entonces estamos llegando al 3 cilindros en 1200, 1600, por ahí de pronto uno que otro, pero motores pequeñitos, ¿sí? Y obviamente que pues en 1000 centímetros con atmosférico pues tengo 70 caballos, 60 caballos, pero si le pongo un turbo, lo convierto en 120 o 130 caballos, ¿sí? Le doblo la potencia y entonces con una maquinita así de grande, con un turbocargador chiquitico, con la mitad de este, por ejemplo, logro una potencia y un torque que me permiten mover carros mucho más grandes, con mucho menos consumo y cumplir con las normas de contaminación. Entonces, cuando usted le ofrezca un 3 cilindros, ¿sí? Una camioneta grande que tenía ahora y le ofrezca un 3 cilindros y si eso no anda, tenga la certeza que va a andar más, porque además
¿sí? Con los turbos no pierden potencia en la altura. Y es que viene un comentario y es, nosotros, y de pronto eso pasa en todos los mercados del mundo, nos guiamos mucho por el tamaño del motor y que los caballos y que la potencia, y no creemos o no compramos todavía ese tipo de escenarios de motores pequeños eficientes, ¿sí? Que pueden mover esas cargas. Y uno lo ve muchísimo que las marcas que han traído esos motores Dawson, así como se llama en la industria, se castigaron mucho. Porque dijeron, no, esto no es capaz de mover ese peso. ¿Qué sería lo mejor, José, si lo ponemos en gama? Le hago una pregunta aquí, simplemente como el comprador que llega a un concesionario y dice, oiga, voy a comprar entonces una camioneta, ¿me compro un 1400 turbo o me compro una V6 2 litros? ¿Cómo le explico yo a ese personaje realmente cómo hacer una compra que vaya a lo pasional, realmente algo que sea concreto desde lo técnico? Bueno, a ver, un V6 siempre va a ser el motor tradicional, para el cual el hueco del compartimento está diseñado, Está hecho, ¿sí? claro. Y va a ser el que tiene la perfecta sincronización con su mentalidad y con su idea, ¿sí? Así es. Puede tener más torque, en realidad, un manejo mucho más suave, mucho más agradable, pero va a tener mucho más consumo. Porque, es decir, la cilindrada es capacidad de meter aire y capacidad de meter gasolina. Y lo tiene que quemar, de acuerdo. Y tiene que quemar. Claro, Entonces, eso es así. para producir, digamos, y el V6 va a ser mucho más pesado. Entonces, digamos, si tengo 200 caballos en el V6, ¿sí? Y logro, pues, será mucho, pues, 200. Supóngase que lo logro con un motor más chiquito, con un turbo. Sí. No va a ser en 200 caballos porque Estamos en 170. 170 por ahí, ¿sí? Con el turbo, primero, para quienes vivimos en Bogotá o un país con alturas cambiantes, va a tener la potencia perfecta en todas las alturas, porque el turbo no pierde con la, Claro. con la elevación. Eso es una ventaja increíble, ¿sí? Segundo, los turbocargadores hoy en día generan mucha presión a bajas revoluciones, ¿sí? Entonces el torque aparece mucho más rápido y el motor va a arrancar mucho mejor que el otro atmosférico que hay que esperarlo, subirlo hasta las 3000 y caminarlo, ¿sí? Voy a necesitar con el motor pequeño una caja de más relaciones, ¿sí? Para que el motor siempre esté en el régimen, para poderlo aprovechar. Pero yo pensaría que, es decir, los motores grandes van a desaparecer. No es cuestión que uno pueda escoger casi, sino que la industria está escogiendo y la tecnología está tomando la decisión por uno, ¿sí? En lo que es racional. Si hay motores que empiezan a andar en otros carros mucho más pesados que necesitan cilindradas, ¿sí? Porque pues uno siempre ha dicho en las carreras, no hay mejor veneno que la cilindrada. Pues la cilindrada cuesta en consumo, cuesta en peso, cuesta en materiales, cuesta en revoluciones, y pues uno puede tener, vamos, alguien me preguntaba que el motor del Chiron del Bugatti, que es un W16, Correcto. tiene 1900, bueno, algo así como 1000 y pico caballos, caballos, 1200. una cosa así, 1200 caballos, Sí. W16. ¿Se imagina el complique ese motor por dentro? La balanceada, la armada, todo eso. Solamente poner la repartición en tiempo. Eso tiene que 16 ser un cilindros en camello. W, son 3 bancos de cilindros, bueno, entonces, y el otro, el Koenigsegg, una cosa así, tiene la misma potencia con 12 cilindros, y hay otro que es no me acuerdo, uno de estos, Toyota, una cosa así, que tiene un V8, entonces, llegan a la misma potencia, ¿sí? Pero realmente lo que vale hoy es el torque, porque la rapidez del carro es la aceleración. Andar a 280, 300 o 400 por hora, eso no se logra. Eso es pura cuestión de papeles, ¿sí? Eso es lo que le pasa a la gente. Va a venir y compra los caballos. Siempre han dicho, es que tengo Sí, pero es 250 caballos, pero no miran el Newton metro de torque, que es la respuesta inmediata del Exactamente. carro, toda la aceleración. Es que la velocidad son kilómetros por hora, o sea, kilómetros, sí, en un determinado tiempo. Podría ser 200 kilómetros en una hora. ¿Sí? Sí, Pero la aceleración es 0 a 100 en 3 segundos, que es lo sí, que yo ya. necesito. ¿Sí? Correcto. Entonces hay que ir al torque y yo creo que los motores todos hoy tienen la tendencia a venir a bajas revoluciones, bajas cilindradas, alta carga del turbo y pues obviamente que le quitan 80 o 100 kilos al vehículo cuando hace un motor más pequeño. No le tengan miedo. Eso le iba a decir. La gente es muy reacia a ese tipo de motores y configuraciones. Que es que mi carro, que antes era un 2 litros, ahora lo vende 1400 turbo. Cómprelo. Funciona, Claro caminan, que funciona. ahorran, tienen más o menos el mismo desempeño, son mucho más fáciles de reparar, menos costosos de operar y demás. Mira, un Fórmula 1 tiene un motor V6 de 1600 centímetros y eso produce 800 caballos Sí, solamente esa parte sí. Claro. y le ponen 250 con la electricidad. Así es. 800 caballos en un motorcito que es una máquina de coser, es 1600 Una centímetros, máquina ¿ah? de coser. No, pues que es así de grande, es como Sí, el no, no motor es de mucho una más Aveo, grande. como el motor de un Renault Logan, y le hacen 800 caballos a eso, ¿no? Y giran a
14.000 revoluciones 14.000. y le ponen no sé cuántas libras de turbo, 30 libras, 40 libras. ¿No? Se logran unas cosas increíbles y todo el mundo está enfocado hacia ese desarrollo. Lo que los motores modernos van a ser de ese estilo. No van a ser, y con la posibilidad de agregarles, con la hibridación de electricidad, ¿sí? Pues entonces todos vamos hacia las máquinas más chiquitas, no lo duden. Claro, ya supercarros, Toyotas y cosas de esas, pues sí necesitaremos motores más grandes, pero en ese caso ya viene la opción del diésel. Y yo creo que también esos supercarros que usted menciona hacen parte más de una mística y de una historia, y tienen los 12 cilindros en Ferrari, en Lamborghini, el B10, pero pues es más marcado por eso que por un tema de rendimiento como tal, porque lo pueden conseguir con otras configuraciones. Claro, esos son sobrantes, es como ir a comprar una camisa de $1.000 y otra de 100. ¿Ah? Probablemente se va a ver igual y probablemente le dure lo mismo, ¿sí? Entonces Así esos es. carros exóticos son carros ahí de diseño, como de demostración de ingeniería, de extravagancia, ¿sí? Pero son carros que no tienen una producción grande ni son rentables, pero a estas marcas les interesa mucho. Si vendo un carro de $1.500.000, ¿sí? Me gano $500.000 en cada uno. Claro, claro, claro. El Y margen para ganarme $500.000 en un Aveo nos toca o haber en un vendido. Clio o en un Quid, me toca hacer una fábrica gigantesca. Entonces a la industria no le interesa eso, por supuesto. Y a todos los supercarros, los M's y los AMGs y todo eso, que son carros más o menos accesibles, y a los Porsches, pues estamos en bajas cilindradas, turbo y adición eléctrica. Así es, creo que para ustedes fue una información muy valiosa para entender un poco cuáles son las configuraciones de los motores, de qué se trata este tema, hacia dónde es la tendencia que marca la industria, qué está pasando. Estamos llegando a motores más pequeños, más eficientes, con más torque, mejor potencia, ¿sí? Mucho más fáciles de operar, mucho más fácil de ubicar dentro de la cabina, darle más espacio a los ocupantes dentro del carro. Y como menciona José, esa va a ser el derrotero camino o hoja de ruta que van a seguir. Hay una controversia sobre el diésel. El diésel es un motor muy interesante, ¿sí? Que funciona diferente al normal, ¿sí? Pero cuando el pistón sube, ¿sí? La relación de compresión es 25, 27 veces en vez de la de 11 o 12 como la del motor de combustión de gasolina. Entonces la reacción en el diésel es mucho más fuerte, Claro, ¿sí? la energía que... La energía que produce la combustión es mucho más fuerte, 3 o 4 o 5 o 10 veces mayor que la del otro motor. ¿Y cómo se produce? Pues porque el combustible es diferente. El combustible se inflama no por una chispa, sino por calor. Mayor presión al subir, al subir, al subir. A un espacio tan chiquito, pues llega el momento en que se inflama, que es lo que nos pasa en estos motores de gasolina, que se inflama antes de tiempo y pistonea. En el diésel pistonea, está hecho para pistonear. Pero entonces un pistón que resista esa presión, ¿sí? Es un pistón así de grande, súper forjado, súper fuerte para resistir esa carga. Y ese pistón tan pesado y el componente de todo el motor, pues no gira rápido. Es gira a decir, bajas revoluciones. baja revoluciones, 4.000, cosas así. Y entonces, ¿qué cambia? Tengo pocos cilindros, no son muy grandes, ¿sí? Pistones muy pesados, muy acuerpados, unas bielas muy largas, entonces ese motor produce gran cantidad de torque. Si vamos a una tractomula, un Bicam de estos de Cummins, creo que produce 500 caballos. Sí, no es mucho más. No es mucho más, pero tiene un torque salvaje. Usted debe subir el camión A la tranquilo, línea, sí, ¿sí? En tranquilo. quinta o en sexta o en décima, no sé. Full torque, tranquilamente porque tiene la fuerza para moverse. Y entonces cuando llegamos a vehículos grandes, digamos las camionetas, ya las SUV de alta tamaño, de alta corpulencia, pues el motor diésel es muy adecuado porque tiene muy buen torque, se mueve fácil, el consumo baja, porque primero hay menos revoluciones de giro, segundo el aporte de la mezcla es mucho más eficiente, entonces el consumo baja bastante y pues obviamente que hay que hacer otro carro, ¿no? No Pero es aquí que le pregunto, ¿desaparece o no desaparece? el diésel, Sí, no. El diésel va a seguir estando en cierto tipo de vehículos, pero ¿sí? un tema más industrial o seguimos viéndolo también en temas de vehículos Yo creo comerciales. que más industrial porque pues en ese tipo del torque, por ejemplo, que nos produce el diésel adicional y tal, lo van a empezar a poner con electricidad. Claro, Entonces, pues ese motor va lentamente a desaparecer como ya fue prohibido en los carros chiquitos, ¿sí? En Europa, en Francia especialmente, que había carritos de 4 cilindros mil de, centímetros de cúbicos, mil diésel, trescientos claro. centímetros cúbicos, ¿sí? Bobos, que no caminaban nada, ¿sí? Sí, parecía una fábrica de crispetas, pero no gastaban mucho, pero eso se movió mucho porque tenían mucha favorabilidad de impuestos. Pero cuando quitaron todo eso y tal, pues el motorcito primero fue desapareciendo,
por ineficiente. Y segundo, el gobierno dijo, no, con esa contaminación que producen, porque el hollín del motor diésel es mucho más contaminante que el del motor de combustión de gasolina, ¿no? Las partículas por millón son muy elevadas en el diésel y eso sí lo están controlando, pero en materia de camiones y de transporte pesado no hay nada que hacer. Porque si usted va a poner un motor eléctrico que tenga 500 kilovatios, ¿sí? Que mete 4 toneladas de baterías. Pues claro, entonces, o más, Eso sí más es toneladas de batería, entonces le toca salirse de la carga para poder mover el camión y parar en la mitad de la línea a cargar. Sin comentarios. Nos quedó por hablar algún día, estos lo vamos a poner a motores eléctricos que están apareciendo en los aviones. Eso es un tema muy interesante. Es muy interesante, sí, pero por ejemplo ya están haciendo aviones drones, lo estamos preparando para la próxima motor, para esto, la siguiente edición, dirigidos a control remoto para paqueteros, para carga, ¿sí? Pero obviamente tiene limitaciones, que uno diría que la carga con energía solar es perfecta en el avión con las alas tan grandes, pero no da lo suficiente, pero están en eso. Bueno, José, una información que creo que es muy relevante, que ojalá les haya gustado, una guía muy práctica de cómo funcionan los motores, cuáles tipos hay, de qué se trata todo esto y hacia dónde va la industria. No se pierdan el próximo podcast SPD_Network en todas nuestras redes, en YouTube, en Apple, en Spotify, en TikTok, en Instagram. Ahí está toda la información de lo que estamos haciendo. No se pierdan el próximo capítulo y muchas gracias por su audiencia. Can't wait till I'm back up on my feet again. Won't be so hard to love.